Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde ayer y de hoy en adelante, la dinámica que estaremos haciendo ahora es a través de estas cápsulas que vamos a estar dando durante los días de lunes a viernes a las 9 de la noche. Voy a estar con ustedes ahí viendo tanto en Facebook como en el canal YouTube sobre los temas que estamos hablando, y hoy voy a continuar con lo que John Piper menciona precisamente a través de su escrito Coronavirus y Cristo de John Piper. Vamos ahora para iniciar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús hoy en esta noche, porque nos permites poder estar aquí y queremos que tú hables a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Oramos por aquellos familiares que sabemos que están pasando una situación difícil, a lo mejor no necesariamente de la iglesia, pero sí parte de los que son familia de algunos de los miembros de la iglesia, y algunos como otros en otros estados donde están viviendo estas experiencias difíciles. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con lo que hoy hablaremos a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Ahí les pido que sigan orando por aquellos hermanos que pasan situaciones que no quisiéramos que vivieran. A lo mejor dentro de Toluca y de la zona conurbada no, pero hay familias que nosotros podamos conocer donde están viviendo algunas cosas de este tipo. En el documento de John Piper que habla, donde él decía que no es una temporada para visiones sentimentales de Dios, establece John Piper en su escrito que el coronavirus fue enviado, por lo tanto, por Dios en esta soberanía. Yo, más que fuera enviado por Dios, diría lo que otros teólogos mencionan, es que lo que hoy experimentamos y sufrimos en el mundo tiene que ver con lo de Adán y Eva y esas implicaciones que hoy vivimos. Finalmente vivimos en un mundo quebrantado y entonces las consecuencias de todo eso pero no porque Dios lo haya originado. Ya había comentado algo con Alfonso Ropero sobre los microorganismos que hay, ¿no? De este porcentaje que hay de microorganismos en nuestro cuerpo. Entonces no vamos a atribuirle a Dios que Él lo originó, pero sí diciéndole a la gente que Él lo está permitiendo. De estos ejemplos he dado a través de la Escritura cómo permite algunas cosas, como lo de Faraón. Lo he estado diciendo de manera repetida. Donde Faraón, en su dureza, Dios permite que él sea duro, de tal manera que por eso no deja salir al pueblo de Israel. Y Dios lo sabe, por supuesto, por eso deja ahí. Lo que dice en Romanos capítulo 1, Pablo, que Dios deja tanto a uno como a otro, sobre todo en esta naturaleza pecaminosa, hacer lo que finalmente el cuerpo desea hacer. Por eso, para él, dice, en esta visión sentimental de Dios, no es una temporada de opiniones sentimentales para Dios, por ejemplo. Puede ser una temporada amarga, él establece, pero Dios lo ordenó, Dios la gobierna. Así es, eso no hay duda, ¿no? En ese Dios permisible que tenemos y que creemos en ese decreto permisible de parte de Dios, donde Él permite ciertas cosas. Y las permite para su propósito, para su honra y su gloria. Y también menciona John Piper que Él la terminará. Por eso, entre lo que tiene que ver con la vida y la muerte, están en sus manos. Job no pecó con sus labios, dice Job 1:22, cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Cuando el Señor da, también el Señor puede tomar. Tomó a los 10 hijos de Job, ya lo había comentado yo en otros tiempos con Dios del programa. Es decir, en presencia de Dios nadie tiene derecho a la vida. Cada aliento que tomamos, no hay duda que es un regalo de la gracia de Dios. Cada latido del corazón inmerecido, y por eso tanto la vida y la muerte están finalmente en las manos de Dios. Y eso no hay duda de ello. Deuteronomio 32:39 menciona: ved ahora que soy, yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librarme de mi mano. Y lo que Santiago capítulo 4, versículo 15 habla sobre estas reflexiones sobre el futuro, y a lo mejor
en el contexto del coronavirus o cualquier otra amenaza que pudiera venir hacia nuestras vidas, Santiago nos hace pensar y nos hace hablar. Dice, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Casi estos pasajes de la Escritura los predicamos cuando es el tiempo de alguien que ha fallecido, en estos funerales que nos permite Dios estar. Por eso, si Él quiere y si no, no lo haremos. Esto tiene que ver con su voluntad, esto tiene que ver con su soberanía. Dice John Piper, por lo que sé, no viviré para haber publicado este libro. Él menciona, ¿por qué? Porque al menos un pariente infectado de coronavirus conozco. John Piper dice que tiene 74 años, sus pulmones están en una situación muy complicada, tiene una bronquitis estacional y entonces por eso está diciendo, bueno, probablemente la curva de muerte sea muy cercana hacia mí, ¿no? Sin embargo, él dice, esos factores no son determinantes para que finalmente diga que voy a morir, porque al final es Dios el que decide. Y es cierto. Podemos pensar, nos preguntaríamos, ¿son buenas noticias? Diría John Piper, sí. Intentaré demostrar esto en el siguiente capítulo. Hay una dulzura en su reino. ¿Por qué debe recibir la noticia uno, y como una noticia probablemente buena, en lo que tiene que ver con esa soberanía de Dios sobre el coronavirus, sobre mi vida y sobre esta enseñanza que tendría que ser una enseñanza dulce? ¿Cuál es el secreto? La misma soberanía que podía detener el coronavirus, pero no lo hace, es la misma soberanía que tiene el alma en él. En otras palabras, si queremos rescatar a Dios de su soberanía sobre el sufrimiento, sacrificaremos su soberanía para convertir todas las cosas en bien, dice John Piper. El destronamiento de Dios no es una buena noticia. La misma soberanía que rige en la enfermedad es la que se mantiene en la pérdida. La misma soberanía que toma la vida es la soberanía que conquista la muerte y que lleva a los cristianos al cielo y a Cristo. ¿No es dulce pensar que Satanás? ¿No es dulce pensar en él? ¿No es dulce pensar en la enfermedad? ¿No es dulce pensar en el sabotaje, en el destino o el azar que tiene la última palabra de vida? Esto no es una buena noticia, dice John Piper. Dios reina. Y al reinar Dios en este mundo, tanto en el cielo como en este mundo, no pleno por supuesto, el reino de Dios no está establecido, pero eso sí es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si Dios reina siendo Dios un Dios santo, justo y bueno, por supuesto que es infinitamente sabio. Con Dios está la sabiduría, la fuerza y Él tiene el consejo y la inteligencia, dice Job 12:13. Su entendimiento va más allá, dice el Salmo 147. La profundidad de las riquezas y la soberanía o la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, dice Romanos 11:33. Su gran objetivo es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora a conocer a los gobernantes y autoridades de los lugares celestiales, dice Efesios 3:10. Nada lo sorprenda, nada lo confunda, nada lo desconcierte. Su infinito poder descansa en las manos de este Dios santo, en su sabiduría, en su santidad, en su justicia, en su bondad, en esa sabiduría infinita. Y por eso nosotros estamos al servicio de aquellos que confían en Jesús, en su Hijo llamado Jesucristo. Lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir por los pecados tiene todo que ver con el coronavirus, dice John Piper. Dios aseguró todas las cosas para los pecadores. Aquí hay una conexión. En Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto no nos dará también con Él todas las cosas? Esto significa que la voluntad de Dios de enviar a su Hijo a ser sacrificado en lugar de nosotros, esta es una declaración y una validación que usará Dios
todo lo que tiene que ver con su soberanía para darnos todas las cosas. Y la pregunta es, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Significa que lo hará sin duda alguna. John Piper dice, está garantizado esto por la sangre de su Hijo. ¿Y qué son todas estas cosas? John Piper decía, las cosas que necesitamos para hacer su voluntad. Las cosas que necesitamos para glorificar su nombre. Las cosas que necesitamos para hacerlo seguro dentro de su alegre presencia. Algunos versos que él va a hablar y va a explicar sobre la función en la vida real y de lo que tiene que ver con este coronavirus o este COVID-19. ¿Cómo se ve cuando el infinito compromiso de Dios certifica por la sangre de darnos todas las cosas se encuentran con el coronavirus? Por ejemplo, Romanos 8, 35 al 37 menciona, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo muertos. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. No te pierdas estas dolorosas y sorprendentes palabras que hay a través de lo que el apóstol Pablo está diciendo a través del Espíritu Santo. Nos están matando todo el día. Eso significa que el todo que Dios nos dará, si no perdonó a su Hijo, y que lo incluyó Dios para salvarnos a través de su muerte, y como dice Romanos 8, 32 al 39, estoy seguro que ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la certeza. Esta es la certeza que no hay nada que pueda separarnos. Esta es la seguridad del creyente ante este tiempo de coronavirus, si tú estás preocupado si morirás o no morirás. Finalmente, esto está en las manos del Señor. Nos resta tomar las medidas preventivas. No estamos exentos y no tendrá que ver necesariamente por algo que estemos haciendo mal nosotros en nuestras vidas. Por eso habla aquí, ¿cuánto no nos dará Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Todo nos va a dar Él. Por eso cada uno de nosotros piense en ello. Déjeme orar para terminar. Estamos orando, Dios, en el nombre de Jesús en esta noche, por saber que en tu soberanía finalmente nada ocurre si no es tu voluntad. Estamos orando por aquellos que están viviendo este tiempo de vicisitud, de problemas, de dificultades, pero que tú estás sosteniendo la vida de cada uno de ellos. Oramos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gusto saludarles hoy en esta noche. Nos vemos primeramente Dios el viernes, o sea mañana, y el sábado no estaremos transmitiendo. Nos vamos a ver hasta el domingo, 9:30 y 12 horas. Recuerde, tome las medidas preventivas, esté orando. Hay en el Facebook y en el canal YouTube cualquier información que tenga que ver con predicaciones, con alabanzas. Hay hermanos que en el cual le están mandando a uno alabanzas. Y hay forma de que usted a través de las redes sociales, si usted no tiene internet y no tiene forma de estar en las redes sociales, pues tiene la palabra que va a hablar a su corazón. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra. Hasta pronto, que Dios les bendiga.